Cuando acepté el encargo de don Rafael Argüello, imaginé que iba a enfrentarme a un muchacho mimado, sí, pero no a un desafío tan complejo como el que me esperaba en Madrid. Llegué un martes por la mañana, con el cielo encapotado y ese tipo de humedad que se cuela en los huesos. Me recibió Ana, la asistenta, con una sonrisa amable y una taza de café negro que agradecí más de lo que dije. La casa era silenciosa, enorme, con suelos que crujían lo justo para recordarte que todo allí tenía historia y dinero. «Está en el salón», me dijo Ana, casi en un susurro, como si él pudiera oírnos desde el otro ala de la casa. Llevaba 30 años enseñando. Había lidiado con adolescentes rebeldes, con niños silenciosos y con jóvenes brillantes que solo necesitaban que alguien los viera. Pero cuando entré al salón y vi a Marcelo Argüello, tumbado en el sofá como si el mundo girara a su ritmo, entendí que esto sería diferente. Ni se levantó. ¿Eres la nueva?, preguntó sin mirar, moviendo apenas un dedo para pasar de canción en el móvil. Soy la profesora Sol Soledad Llorente, dije con firmeza. Estaré a cargo de tus clases de literatura, historia y análisis crítico. Se rió. Una carcajada seca, burlona. Entonces vas a aburrirte un montón, murmuró. Tomé una silla, la coloqué frente a él y saqué una libreta del bolso. Siempre empiezo igual, observo, anoto, espero. A veces el silencio dice más que una hora de conversación. Pero él no tenía intención de colaborar. A los 5 minutos ya estaba fingiendo un bostezo. ¿Vamos a estar así todos los días? Porque de verdad, prefiero que me suspendas ya y nos ahorramos el teatro. No he venido a suspenderte. He venido a enseñarte, le respondí, manteniendo la calma. ¿A enseñarme qué? ¿A subrayar textos? ¿A buscar metáforas en libros viejos? Me miró por primera vez. Ojos verdes, duros, llenos de algo que no supe si era rabia o resignación. A pensar, le dije. No respondió. Se levantó, dio 2 vueltas por el salón y se sentó en la mesa de comedor con el cuerpo como si pesara más de lo normal. Saqué un texto de Unamuno y lo coloqué frente a él. Lee este fragmento. Solo unas líneas. Paso. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. ¿Y si tu padre entra ahora mismo por esa puerta? Eso pareció molestarle. Me arrebató el papel y, sin leerlo, lo hizo una bola y lo tiró por la ventana. Yo me quedé inmóvil. No por sorpresa, sino porque sabía que él estaba buscando una reacción. No se la di. ¿Terminaste tu espectáculo?, le pregunté. Se acercó a mí. Muy cerca. Usted no tiene idea de lo que es esta casa. Ni de lo que se espera de mí. Ni de lo poco que me importa todo esto. Su voz era baja, pero intensa. No había gritos. No hacía falta. Entonces me tocará descubrirlo, le respondí. Hizo una pausa. Me miró un instante más. Luego se fue hacia la puerta, la abrió de golpe y, antes de salir, dijo: «Usted no va a durar ni una semana». Y cerró de un portazo que retumbó en las paredes de la casa. Me quedé sola. Silencio. Volví a sentarme, recogí la libreta y anoté 2 palabras: miedo oculto. Porque lo vi. Por un segundo, en sus ojos. No era desprecio. Era algo más profundo. Más doloroso. Los días siguientes a nuestra primera clase fueron, en una palabra, agotadores. No por el contenido, que ya sabía que tendría que adaptar, sino por el enfrentamiento constante con un joven que parecía decidido a hacerme perder la paciencia. Marcelo llegaba tarde. Siempre. A veces 10 minutos, otras 20. Un día apareció con gafas de sol puestas y una bebida energética en la mano, como si acabara de salir de una fiesta. Otra vez simplemente no se presentó. Cuando le pregunté al día siguiente por qué no había asistido, me encogió los hombros. No me apetecía. Respondía con monosílabos. A veces se limitaba a mirarme fijamente mientras yo hablaba, sin tomar notas, sin siquiera fingir interés. Y cuando se sentía especialmente inspirado, se dedicaba a provocar. ¿Usted siempre habla así de lento? ¿O es para darnos tiempo a los tontos? ¿Tiene algún trauma con la infancia o solo le gustan los libros porque no tenía amigos? ¿No cree que ya es muy tarde para intentar salvar a alguien como yo? Cada frase era una piedra arrojada con precisión. Pero yo había aprendido,
con los años, que las heridas no siempre sangran por fuera. Contestaba con calma, sin alzar la voz, sin entrar en su juego. Marcelo, esto no es una actuación. Y no necesito que me aplaudan. Solo que estés presente. Pero su presencia era física, nunca mental. A menudo se levantaba en mitad de una explicación para ir a buscar agua, revisaba su móvil frente a mí sin disimulo, e incluso una vez se puso música con auriculares durante una lectura en voz alta. Ana, la asistenta, me miraba con compasión cada vez que bajaba al comedor a tomar aire. Nunca decía mucho, pero bastaba su mirada para entender que yo no era la primera en intentarlo. Una tarde particularmente tensa, Marcelo decidió interrumpirme cada 2 minutos con ruidos, movimientos exagerados y frases sarcásticas. No entiendo por qué este personaje se obsesiona tanto con el honor. ¿No sería más fácil que se largara y ya? ¿Y por qué todo es tan trágico en estos libros? Parecen escritos por gente deprimida. ¿No cree usted que enseñar esto es, cómo decirlo, inútil? Respiré profundo. Cerré el libro. Y lo miré directamente. ¿Por qué estás aquí, Marcelo? Se rió. Porque mi padre cree que así me va a arreglar. ¿Y tú? ¿Qué crees? Que está perdiendo el tiempo. Asentí despacio. Tal vez. Pero ese tiempo, mientras lo pierdes, te pertenece. Se quedó callado por primera vez en toda la tarde. Duró apenas unos segundos. Entonces, si no hablamos de libros, ¿de qué hablamos? Podemos hablar de lo que quieras. Pero sin desprecio. Yo no vine a salvarte. Vine a enseñarte a mirar distinto. Me miró con algo que parecía una mezcla entre rabia y curiosidad. ¿Y eso a quién le importa? Me levanté con calma, recogí mis papeles y le dije. A ti debería. Me dirigí a la puerta sin mirar atrás. Sentí que no había logrado nada ese día. Pero al llegar al pasillo, escuché su voz. Señora Llorente. Me giré. Marcelo estaba de pie, con las manos en los bolsillos, apoyado contra la puerta del salón. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué enseña, con gente como yo? Por primera vez su tono no fue burlón, ni desafiante. Fue real. Una grieta en su armadura de indiferencia. Lo miré con calma. Mañana te lo cuento, le dije. Y salí. Mi corazón latía fuerte. No por miedo, sino porque, al fin, había algo que se había movido. El miércoles Marcelo no apareció. Tampoco el jueves. No hubo mensaje. No hubo aviso. Solo ausencia. Pensé en marcharme. Pensé incluso en llamar a su padre, pero algo dentro de mí, quizás el recuerdo de su última mirada, de esa pregunta sin ironía, me empujó a quedarme un poco más. A esperar. A entender. Al tercer día, tras una sesión en blanco en el salón vacío, le pedí a Ana permiso para ver el resto de la casa. No esperaba encontrarlo. Solo buscaba una señal. Algo. ¿Dónde está la biblioteca? Pregunté. Ana me miró con una mezcla de sorpresa y precaución. Arriba, al fondo del pasillo. Pero casi nadie entra ya. Don Rafael la cerró hace años. Subí sin prisa. Los escalones de madera crujían bajo mis pies, y el polvo en el pasamanos contaba una historia de abandono. Pero cuando abrí la puerta, la sorpresa me golpeó en el pecho. Marcelo estaba allí, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra una estantería. Y en las manos, un libro. No me vio entrar. Leía con atención. Fruncía el ceño, como si cada línea le exigiera algo más que comprensión. Le pedía memoria, presencia, conexión. No sabía que tenías esta costumbre, dije suavemente. Se sobresaltó, pero no cerró el libro. Solo bajó la mirada. No es una costumbre. Es solo, que no hay ruido aquí. Me acerqué. Vi el título, Nada, de Carmen Laforet. Buena elección, comenté. Él no respondió. Pasó la página con cuidado, como si no quisiera dañar el papel. ¿Por qué no viniste a clase? Pregunté. Porque no quería, fingir. Y no sabía si quería volver a escucharme hablar sin saber qué decir. Me senté en una butaca cercana. El polvo me hizo estornudar. Él sonrió por primera vez sin sarcasmo. No esperaba que vinieras a buscarme, admitió. Tampoco esperaba encontrarte leyendo, le respondí. Guardó silencio un instante.
Luego habló, sin levantar la vista del libro. No entiendo a nadie en este libro. Pero me gustan las frases. Me hacen pensar, aunque no entienda por qué. Eso es leer, le dije. No entenderlo todo, sino dejar que algo te mueva por dentro. Finalmente cerró el libro y lo sostuvo en las manos, como si pesara más ahora. Mi padre cree que leer es una pérdida de tiempo. Quiere que estudie derecho, como él. Que entienda códigos, no novelas. ¿Y tú? Yo, no sé. A veces pienso que no sirvo para nada. Que si no molesto, desaparezco. Sus palabras fueron un hilo fino, pero honesto. Como si cada sílaba le costara abrir una herida. Molestar también es una forma de pedir ayuda, le dije. Me miró. Esta vez no con burla, ni con ira. Solo con vulnerabilidad. ¿Por qué no me gritaste todos estos días? ¿Por qué no te fuiste? Porque he visto a muchos como tú. Pero en tus ojos había algo distinto. Una tristeza disfrazada de desprecio. Bajó la mirada otra vez. Se levantó lentamente y devolvió el libro a su estante. ¿Tienes más como este? Muchos, respondí. ¿Puedes traerme uno mañana? Asentí, intentando que no se notara lo mucho que significaba para mí esa petición. Claro que sí. Pero que no sea muy aburrido, añadió, con una media sonrisa. Trato hecho. Salimos de la biblioteca en silencio. Pero ese silencio era distinto. Ya no pesaba como antes. Ahora flotaba con algo que podría parecerse, apenas, a la esperanza. Marcelo abrió la puerta de la sala 5 minutos antes de la hora. Tenía el pelo todavía mojado, una camiseta arrugada y en la mano el libro que le llevé el día anterior. El túnel, de Ernesto Sábato. No dijo hola, ni preguntó qué íbamos a hacer. Solo se sentó y abrió el libro por la página marcada con el pequeño post-it azul que él mismo había colocado. ¿Leemos? Dijo sin mirarme directamente. Y así empezamos. A leer en voz alta, a detenernos en frases que no entendía, a discutir sobre los personajes. De pronto, ya no era un alumno pasivo. Sus ojos brillaban cuando formulaba preguntas. Interrumpía para hacer comparaciones con su propia vida, con lo que vivía en casa, con lo que sentía y no sabía nombrar. ¿Tú crees que uno puede vivir sin saber qué quiere? Me preguntó una tarde, tras cerrar el libro con fuerza. Creo que muchos viven así, respondí. Pero eso no significa que esté bien. Yo no sé qué quiero. Solo sé lo que no quiero, ser como él. No hizo falta que nombrara a su padre. La sombra del señor Argüello estaba en cada rincón de esa casa, en los cuadros de diplomas, en las llamadas interrumpidas por gritos contenidos, en el miedo de Ana cuando algo no estaba en su sitio. Ese día, Marcelo me confesó algo que hasta entonces había escondido detrás de su arrogancia. Desde los 12 años, cada decisión importante la ha tomado él. ¿Qué colegio? ¿Qué deporte? ¿Qué amigos? Cuando intento decir algo distinto, me dice que no sea ridículo, que él ya vivió y sabe lo que es mejor para mí. ¿Y tu madre? Se fue cuando yo tenía 8. Dijo que no podía más. Nunca supe si hablaba de él, o de mí. Guardamos silencio. El reloj sonó anunciando el final del tiempo previsto para la clase, pero ninguno de los dos se movió. ¿Te parece que estamos haciendo algo útil? Me preguntó de pronto. ¿A ti qué te parece? Me parece que por primera vez en mucho tiempo no estoy actuando. Esa semana las clases se llenaron de preguntas, de lecturas, de curiosidad. Marcelo comenzó a escribir pequeñas reflexiones que dejaba en la mesa, como si necesitara vaciar su mente sin decírmelo directamente. Hablaba más, escuchaba más. Se le notaba inquieto, pero vivo. Hasta que, un viernes por la mañana, fui llamada al despacho del señor Argüello. No me recibió con cortesía. Ni siquiera me ofreció sentarme. Su escritorio estaba limpio, su traje impecable, su rostro endurecido como una estatua de mármol. ¿Está usted aquí para hablar o para obtener resultados? Fue lo primero que dijo. Marcelo ha hecho progresos importantes, respondí, con la voz serena. Está leyendo, escribiendo, dialogando. Está empezando a pensar. ¿Pensar? Repitió con desdén. No le pago para que piense. Le pago para que saque buenas calificaciones. Y no ha habido ni una mejora en las notas.
¿De qué me sirve que se sienta inspirado si sigue siendo un mediocre en los exámenes? Respiré hondo. Me obligué a no contestar desde la rabia. Lo que su hijo necesita no es más presión, sino espacio. No todos maduran al mismo ritmo. Mi hijo no tiene tiempo para madurar. Tiene que entrar en la universidad el año que viene. Ya tiene casi 22. No es un niño. Se levantó. Caminó lentamente hacia la ventana. Le daré un mes. Si en ese tiempo no veo un cambio real en sus calificaciones, buscaré a alguien más eficaz. Usted puede hacer lo que quiera. Pero si le arranca lo poco que empieza a florecer, lo perderá por completo. Se giró. Me miró con frialdad. No necesito sus metáforas, señora. Solo hechos. Salí del despacho con el estómago encogido. Cuando Marcelo me vio llegar esa tarde, notó algo en mi rostro. ¿Te dijo algo mi padre? No supe mentir. Quiere que mejores tus notas. Rápido. O me reemplazará. Él no dijo nada. Solo bajó la mirada, y luego, lentamente, rompió en dos la hoja que acababa de escribir. Era la más sincera que había redactado. La tarde era espesa, como si el aire en la casa hubiera decidido dejar de moverse. Ana me dijo al llegar que Marcelo no estaba de buen humor. El señor Argüello había leído el último ensayo de su hijo y, al parecer, no había ahorrado críticas. Entré al salón sin llamar. Marcelo estaba sentado en el suelo, rodeado de papeles rotos. No tienes que decir nada, murmuró sin mirarme. Ya lo sé todo. Es malo. Es una pérdida de tiempo. Me agaché en silencio. Recogí uno de los pedazos. Era parte de un texto que conocía. Lo había escrito con una sinceridad que dolía, hablando de su infancia, de los silencios con su madre, de la soledad disfrazada de rebeldía. No es malo, Marcelo. Solo es tuyo. Él frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Que no necesitas que a tu padre le guste. Ni que sea perfecto. Solo que sea honesto. Él dice que la honestidad no sirve para nada si no te lleva a algún lugar. Que el mundo es de los que se esfuerzan, no de los que sienten. ¿Y tú qué opinas? Yo, no lo sé. Lo miré fijamente. Entonces vamos a averiguarlo. Esa semana cambié la dinámica. Dejamos los libros y empezamos a escribir juntos. Cada día un tema diferente. Lo que me enfurece, lo que no puedo decir, lo que me hubiera gustado que alguien me explicara. Marcelo escribía en silencio, con la mandíbula apretada. A veces rompía las hojas, otras las doblaba y me las entregaba como si fueran secretos que no sabía guardar solo. Una tarde, al leer su redacción sobre el miedo a decepcionar, no pude evitar que se me humedecieran los ojos. No por tristeza, sino por la honestidad brutal con la que había descrito el peso de las expectativas. ¿Tú también sentiste eso alguna vez? Me preguntó. Sí. Y todavía a veces lo siento. ¿A los 49? Dije, sonriendo. Pensé que los adultos ya tenían todo resuelto. Algunos fingen mejor que otros. Se rió por primera vez en días. ¿Entonces no está mal si no tengo todo claro? Está mal si finges que sí. Una tarde llegó con el rostro encendido. Caminaba como si tuviera fuego en los pies. Al verme, tiró su mochila al sofá con fuerza. No puedo más con él. Dijo que mi ensayo es una carta de un adolescente deprimido. Que deje de escribir tonterías y me concentre en contenido útil. Me acerqué con calma. ¿Quieres que lo leamos juntos? No. Ya lo rompí. Entonces escríbelo otra vez. Mejor. Me miró, desconcertado. ¿Y si vuelve a decir lo mismo? ¿Y si esta vez escribes para ti? Silencio. ¿Y si te demuestras que puedes hacer algo no para complacerlo, sino porque lo quieres tú? Se quedó quieto un momento. Nunca he hecho nada solo por mí. Entonces es momento de empezar. Al día siguiente, Marcelo llegó temprano. Traía en la mano una hoja cuidadosamente doblada. No quiero que se la enseñes a él, dijo. No lo haré. Se sentó, respiró hondo y empezó a leer en voz alta. Cada palabra tenía un peso. No era perfecto, ni técnico, pero era real. Hablaba de su frustración, de su deseo de ser escuchado, de su miedo de ser invisible tras un apellido fuerte. Cuando terminó, el silencio era sagrado. ¿Sabes qué es lo más raro? Preguntó, sin levantar la vista.
¿Qué? ¿Qué quiero hacer esto? No para él. Ni para ti. Me miró por fin, con una mezcla de vergüenza y determinación. Quiero hacerlo, para mí. El aire en la casa se sentía distinto. Como si alguien hubiera abierto una ventana después de mucho tiempo. Ana, la asistenta, me lo confirmó con una sonrisa discreta. Hoy desayunó temprano. Leyó. Hasta usó camisa. ¿Lo puede creer? Asentí en silencio. El día que habíamos marcado en el calendario desde hacía semanas finalmente había llegado. La evaluación interna del centro, esa en la que se decidía si Marcelo pasaría al siguiente curso o no. No era un examen oficial. Pero en su mundo, ese mundo de exigencias, apellidos con peso y expectativas constantes, era más que eso. Cuando entré al salón, Marcelo ya me esperaba. Tenía el rostro serio, pero sus manos lo traicionaban. Las tenía apretadas, los dedos tensos, tamborileando contra su pierna. «Estoy listo», dijo sin que se lo preguntara. «Claro que lo estás. Pero tengo miedo». Me senté frente a él. El miedo no es el enemigo. El miedo solo te recuerda que te importa lo que estás por hacer. ¿Y si no les gusta lo que escribo? Entonces les explicas que no escribiste para gustarles, sino para expresarte. Él tragó saliva. No sé si soy tan valiente. Yo sí lo sé. En el colegio privado al que asistía, todo era pulcro y frío. Mármol blanco, columnas imponentes y profesores con cara de cartón. Me dejaron esperarlo en una sala pequeña con vistas al jardín. Ana me había preparado un termo de café. El reloj avanzaba lento. Me pregunté si estaría recordando todo lo que habíamos trabajado. Si lograría sostener su voz. Si algún profesor intentaría apagarla. Pero entonces lo vi aparecer por el pasillo. Caminaba derecho, con los ojos encendidos. Llevaba los folios en la mano y, aunque sudaba, no temblaba. No hizo falta que dijera nada. Sabía que lo había logrado. ¿Cómo fue? Le pregunté mientras caminábamos hacia la salida. Me trabé un poco al principio, admitió. Pero después, no sé. Fue como si ya lo hubiera vivido antes. Lo viviste. 100 veces en mis clases. Uno de los profesores me interrumpió para hacer una corrección, pero no me desarmé. Seguí. Incluso respondí preguntas. ¿Y cómo te sentiste? Se encogió de hombros, pero sonrió. Libre. Nos detuvimos en la acera. El sol de la tarde le daba en la cara, y por primera vez vi algo parecido a orgullo en sus ojos. No arrogancia. Orgullo legítimo. Quiero que sepas algo, le dije. ¿Qué? Has hecho un camino largo. Y lo hiciste tú. Con ayuda. Yo solo estuve al lado. Tú caminaste. Silencio. Gracias, Sol, dijo finalmente. La primera vez que usaba mi nombre. Esa noche, empecé a guardar mis cosas. No había dicho nada oficialmente, pero lo sentía, mi tarea estaba cumplida. Marcelo no era el mismo chico que tiraba cuadernos por la ventana y me desafiaba con la mirada. Ahora era alguien que, por primera vez, se atrevía a construir algo propio. Me senté en mi cuarto, revisando mis notas, los primeros textos que había escrito. Parecían de otra vida. Fui a buscar a Ana. Le pedí que no dijera nada aún, pero que me ayudara a preparar el desayuno temprano. Al día siguiente quería partir antes de que la casa despertara del todo. No por tristeza, sino por respeto. Al cerrar mi maleta, oí una voz desde la puerta. ¿Se va? Era Marcelo. De pie, sin expresión. Sí, respondí con suavidad. ¿Y por qué no lo dijo? Porque aún no sé si debo hacerlo. ¿Y qué lo detiene? Lo miré. Ya no era un niño. Pero tampoco un hombre aún. Quizá, algo que no quiero dejar atrás. Se quedó quieto. Y luego, con una voz baja, preguntó. ¿Puedo acompañarla mañana hasta la estación? No supe qué responder. Asentí. Y me pregunté si, después de todo, realmente estaba lista para irme. Las semanas después de mi partida de Madrid fueron un silencio extraño. Sin llamadas, sin mensajes. Solo el eco de las palabras que habíamos compartido, de los textos que habíamos escrito juntos, de la transformación que creí haber visto en Marcelo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a desvanecerse detrás de los edificios,
El cartero dejó en mi buzón un sobre que llamó mi atención de inmediato. Era una carta manuscrita, con mi nombre en la portada y una caligrafía que reconocí al instante. Lo abrí con manos temblorosas. La carta comenzaba así. Querida Soledad, nunca imaginé que alguien como usted pudiera no rendirse conmigo. Gracias por no rendirse. Gracias por creer cuando ni yo creía. Seguía con palabras que parecían venir de un lugar profundo, de un rincón que solo yo había logrado alcanzar. Me pidió que conservara el primer borrador de su ensayo, que me enviaba junto a la carta, como un recuerdo de ese inicio, de ese primer paso que él había dado. Lo leí una y otra vez. Su letra, sus ideas, sus inseguridades y, a la vez, esa valentía frágil que había crecido en él. Recordé aquella tarde en la que rompió su primer texto en pedazos y la rabia que sentía al no ser comprendido. Ahora, ese mismo texto era una joya, un símbolo. Un símbolo de que, aunque el camino fuera difícil, valía la pena recorrerlo. Mientras terminaba de leer, una brisa entró por la ventana abierta, y vi como una página de mi libro favorito se volteaba sola, como si el viento quisiera escribir un nuevo capítulo. Miré por la ventana, con la carta entre mis manos, sintiendo que no era un final, sino un principio. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.